Buenas noches, somos el equipo 3. Nuestro caso es el caso Rodríguez Lastra. ¿El aborto es ético o no? A continuación iniciaremos con la descripción del caso. RLP, derivada desde el Hospital del Oro al Hospital Chipolletti por disposición de la doctora Yadira Jalil, la cual consignó como datos relevantes que aquella cursaba un embarazo de 21 semanas, embarazo no deseado, que a ese momento evidenciaba contracciones y una temperatura corporal de 39.5 grados, y que la misma había ingerido oxaprost, en toma de 4 pastillas cada 4 horas por 2 dosis. Destacando también que el examen ginecológico evidenció cuello posterior cerrado, no ginetorragia, 140 latidos por minuto y contracciones. La hermana de RLP le indica al doctor Rodríguez Lastra que el embarazo de su hermana había sido producto de una violación y que por ello quería realizarse un aborto. Rodríguez Lastra conversa con su equipo médico y llega a la decisión de suministrar a la paciente RLP indometacina IM75, cuyo efecto es inhibir las contracciones con la intención de evitar el aborto. Luego, él determinó que internaran a la víctima durante 2 meses más, hasta llegar a la semana 35, para que diera luz por cesárea. Después de ello, el bebé fue dado en adopción. Finalmente, la diputada Marta Milesi lo denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juicio comienza el 13 de mayo en la localidad de Chipolletti y termina el 21 de mayo con el fallo del juez a favor de la víctima, declarando culpable a Rodríguez Lastra. Tenemos como actores involucrados al doctor Rodríguez Lastra, a la víctima RLP, a la fiscalía, a la licenciada Viviana Cufre y a la doctora Mirensky. En el caso planteado se pone en juego varios derechos y deberes ciudadanos. En primer lugar, se vulnera el derecho a la vida del ser concebido y se atenta contra su dignidad ontológica, que se refiere a la dignidad inherente a la naturaleza misma del ser humano. Esto sucede cuando se provee a la víctima RNP de un medicamento para inducir un aborto, ya que se le priva el concepto del derecho a vivir y se desconoce su valor infinito como ser humano. Además, se vulnera el deber cívico de respetar la ley. Aunque la ley argentina permite el aborto en casos de violación hasta la semana 22 de gestación, esta ley no se basa en la ley natural, la cual impone y otorga nuestros deberes y derechos más fundamentales y otorga justicia y legitimidad a las leyes. Por lo tanto, los ciudadanos no estarían obligados a respetar una ley que no esté en consonancia con la ley natural. En el Perú, en cambio, el artículo 115 de la Constitución sanciona el aborto consentido, dando una pena al causante de este de no menor a 1 año y no mayor a 4. Asimismo, el título preliminar 3 menciona que el concebido es sujeto de derecho en el campo de salud. Es decir, si este caso estuviera dado en el Perú, al doctor Lastra no se le habría castigado por negarse a realizar el aborto, sino a la doctora Mirensky y a la licenciada Cufé por proporcionar a la víctima RLP medios para realizárselo y a la víctima por dar consentimiento para este. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, mientras que el Pacto de San José establece que a todos se les debe respetar su vida, la cual está protegida desde la concepción. Por último, debemos tener en cuenta que el aborto no es un acto libre. La libertad es el hábito de usar la capacidad de elegir correctamente, es decir, de elegir el bien. En el caso, la licenciada Cufré y la doctora Mirensky ejercen su libertad para el mal, ya que buscan que la víctima de RLP pueda someterse a un aborto, lo cual no es ética ni moralmente correcto porque va en contra de la ley natural. En cambio, el doctor Lastra sí ejerce su libertad de forma correcta porque realiza el acto de bien al negarse a realizar el aborto, y así salva la vida de la gestante y la del concebido. Con respecto al pluralismo, este es el hecho de coexistir en una pluralidad de tendencias políticas y económicas y de otro tipo en el marco de una asociación, una comunidad o una sociedad. En adición, Adela Cortina lo define como pluralismo moral, es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepen los máximos de felicidad. A su vez, el pluralismo moral no equivale a un todo, a un vale todo, sino en lo que concierne a proyectos de la felicidad, cada uno es libre de elegir siempre y cuando se respeten los mínimos de justicia. En conclusión, el pluralismo es la manifestación positiva del derecho a la libertad. De esta forma, podemos analizar el comportamiento de los actores involucrados y caer en cuenta que las acciones de la mujer embarazada no respetan el pluralismo, sino que éstas cayeron en el relativismo. Según Sandoval, el relativismo es una corriente que no sostiene una sola verdad. Para Adela Cortina, el relativismo moral es un concepto absurdo y peligroso que no conduce a una comprensión adecuada de la ética y la moral.
Se puede relacionar al aborto con el relativismo como una consecuencia de la falta de nociones del bien y el mal, pues el relativismo no conoce una sola verdad. De esta forma, se considera que el aborto es una violación de los principios éticos, considerando que las normas morales son universales, pluralismo. En conclusión, podemos determinar que la actual de la mujer embarazada y de la señora Marta Milesi se relaciona al relativismo al no conocer las normas morales como universales, sino relativas al caso. Por lo tanto, no existe una tolerancia entre los protagonistas al pasar por encima los derechos del concebido en beneficio propio sin tomar en cuenta los mínimos éticos. La palabra diálogo significa etimológicamente llegar a la verdad a través de la palabra discusión. Los requisitos para el diálogo son amar la verdad más que uno mismo. Que los dialogantes estén comprometidos con el tema a discutir en el diálogo siempre se debe respetar la dignidad de la persona humana. En cambio, las ideas se pueden destruir con otras ideas. En el caso, sí se está haciendo uso de dichas acciones, ya que el doctor tuvo una conversación con otros doctores sobre el caso, para conseguir una solución que respete el derecho a la vida del bebé. En el caso en cuestión, el médico Rodríguez Lastra negó el pedido de la paciente de realizar un aborto no punible, lo que podría interpretarse como un respeto hacia la dignidad y a los derechos del concebido. En conclusión, el médico consultó con varios doctores y en conjunto dialogaron para llegar a la conclusión de prevenir el aborto. Y en lugar de continuar el proceso, optaron por suministrarle un medicamento a RLP para detener el proceso abortivo. Esto sugiere que el diálogo se utilizó correctamente como medio para resolver el problema. La solidaridad se puede definir como sólida para hacer justicia. ¿Pero qué es justicia? La definición de justicia es darle al otro lo que es suyo por naturaleza. En otras palabras, la solidaridad es el compromiso serio que hacemos para construir una comunidad para todos. Entonces, la solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, no solo para no perjudicarlas, sino para beneficiarlas. Asimismo, el respeto hacia los demás es persistente. Aplicando el concepto al caso, el doctor Lastra fue solidario con el bebé por nacer, ya que le dio algo que ya era suyo, la vida. En el caso de la paciente RLP, no se puede ver un indicio de solidaridad con el concebido, puesto que ella quería abortarlo. Finalmente, podemos decir que el doctor hace un buen uso de su conciencia moral. Esta es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y de juzgar si nuestras acciones son correctas o incorrectas desde un punto de vista moral. Es decir, es la capacidad de reflexionar sobre las normas, valores y principios morales que rigen nuestra conducta y tomar decisiones acordes con ello. Por ende, y por todo lo que explicado anteriormente, se concluye que el aborto no es ético y que el doctor Lastra actuó según los correctos valores éticos y morales.